Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo improvisado. Esto va a empezar a ser una mala costumbre o una buena costumbre, depende cómo lo veamos. Vamos a hablar de la ruta del Cares, de la garganta del Cares, que también se la conoce como la Divina, la garganta del Cares o la Divina. Días atrás había visto en las redes sociales un vídeo que se había publicado por unas personas. Y bueno, no había querido entrar al trapo, no le había querido dar importancia, no había entrado al juego, aunque lo que veía en ese vídeo me parecía una verdadera barbaridad. Es hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy, en la que en una red social oficial de la Guardia Civil he visto que se colgaba un vídeo haciendo referencia y alusión a esta situación y al vídeo ya comentado. Es en ese momento cuando he tomado la determinación de que sí, de que esta tarde iba a hacer un vídeo informal, como son todos estos vídeos improvisados que hago, con ruido de fondo, porque ya sabéis lo que tengo en casa, pero que merecía la pena hablar un poco de esta situación. Como os digo, vamos a hablar de la garganta del Cares, de la ruta del Cares, de la Divina, también se la llama, pero antes vamos a ver el vídeo de la Guardia Civil. Este es un vídeo para Piedras Tiras, desde la ruta del Cares a Asturias. ¡Se ha matado, Frank! Este gesto te puede salir muy caro. La persona que ha arrojado esta piedra se podría enfrentar a una multa que va de los 5.001 a los 200.000 euros. Esto ha ocurrido en el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde esta conducta se considera como una infracción muy grave porque puede alterar el entorno. Así que no lo olvides, cuando visites un parque nacional, ten en cuenta que son entornos protegidos por su alto valor medioambiental y que no debes hacer este tipo de conductas. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Vamos por partes. La Sociedad Electra del Viesgo, ¿vale? Ese es el nombre de la empresa que construyó la presa que hay en Poncebos, ¿de acuerdo? Puente Poncebos, y la ruta del Cares no es más que el camino que se tuvo que hacer para controlar las canalizaciones, los túneles de presión, los túneles de desplazamiento de agua que traían el agua desde Caín hasta la central eléctrica de Puente Poncebos o Poncebos. Así de básico. En 1915, 1916, por aquella época, se hizo una primera acometida de este camino, pero por aquel entonces se dejó hecho un camino muy estrecho, pegado a los canales, pegado a las tuberías, pegado a los túneles de presión, ¿vale? Y ya por aquella época y con aquellos medios, hacer aquel primer recorrido que quedó como un sendero estrecho, como un sendero de herradura, ya costó 11 muertes, la gran mayoría por despeñarse, ¿vale? Por precipitarse al vacío los obreros. Esto ya nos hace ver la dificultad del terreno, ¿no? La orografía del terreno y los desniveles que hay. Se le llama la garganta del Cares, obviamente, o la ruta del Cares, obviamente, porque es el río Cares el que transcurre por esta gigantesca cerrada, ¿no? Y se le llama también la Divina por lo bonita, por lo impresionante que es, por los paisajes, por los grandes desniveles que hay. En 1945, os estoy dando los datos, ya digo que es un vídeo improvisado más o menos, por 1945 la compañía eléctrica decide mejorar sustancialmente esta ruta, este camino, que era un camino laboral, para nada se pensaba en un camino turístico por aquel entonces. Cuesta 2 vidas más también por despeñarse, por caer al vacío otros obreros. En total, 13 personas fallecidas, 13 personas muertas construyendo
en accidente de trabajo construyendo este camino, construyendo esta vía de paso. 13 mal número, ¿verdad? Antiguamente había otro camino abajo que iba a pie de río. De ese camino no os puedo hablar mucho porque siempre me han advertido y se advierte a todo el mundo que es un auténtico riesgo circular por él por las piedras que te pueden caer de arriba. Cuando sales de Poncebos, de Puente Poncebos, y empiezas a ascender por la actual ruta del Cares, ¿vale? Aquella que en el 45 se ensanchó para que ganara 2 o 3 metros más de anchura, se ampliaron túneles, casi todos los operarios que trabajaran tanto en el 15 como en el 45 eran barreneros, ¿de acuerdo? Barreneros tecnificados para arrebatarle a la roca, para horadar en la roca y hacer el espacio y los túneles para que pasaran aquella canalización y para que pudieran pasar los hombres y los operarios que se tenían que encargar de su mantenimiento. Lo del turismo, lo de que sea una de las rutas que soporta, junto con la Cerrada de Elías de Cazorla, o la Cascada de Cola de Caballo en Pirineo, son esas típicas rutas que ya tienen récords anuales de asistencia de montañeros, senderistas o como lo queramos decir, ¿no? Pero eso vendría muy posteriormente. Pues de Puente Poncebos, cuando empiezas a ascender hacia arriba por la ruta del Cares, a mano izquierda, si no coges altura, si vas a nivel del río, a mano izquierda empieza un sendero que yo hace tropecientos mil años lo empecé a caminar, lo empecé a hacer por aquella curiosidad de lo desconocido, de ese puntito de riesgo, porque has oído hablar algo y tal y que cual, hasta que, recorrido poco espacio de tiempo, desde arriba me silbaron, estoy hablando de los años 80, desde arriba me silbaron, levanté un poco la vista, caminé muy poco, francamente muy poco, porque además es un sendero muy angosto y en bastante mal estado. Desde arriba me silbaron, levanté la vista y era la pareja de la Guardia Civil que me hizo un gesto de que subiera, de que me volviera sobre mis pasos a mí y a los genízaros que iban conmigo. Bueno, nos cayó una buena reprimenda, nos cayó una buena regañina y nos dejaron bien claro que la ruta del Cares era la de la derecha, la ancha, la de 2 o 3 metros. Ese sendero de abajo había quedado abandonado, desaparecían muchísimos tramos, que eventualmente lo utilizaban cazadores o pescadores y que ya ni eso, por el riesgo que había de desprendimientos y de caer piedras. Los que hayáis hecho la ruta del Cares sabéis que está toda llena de cabras, de ganado caprino, pero no cabra montesa, sino un ganado caprino medio asalvajado, ¿vale? Que no se espanta de las personas, que deambula por toda la ruta del Cares hacia arriba y hacia abajo. Y ese ganado es el que en muchas ocasiones hace rodar las piedras al vacío, hace rodar las piedras al precipicio. Si al principio de la ruta del Cares dejas tu coche mal estacionado, mal aparcado, no por una placa de prohibición, sino por dejarlo en sitio indebido, también te arriesgas a que a la vuelta encontrarte un hermoso pedrusco encima del coche, como de hecho ya ha pasado, o que te has quedado sin retrovisor porque ha caído una piedra y te lo ha arrancado, por la acción de este mismo ganado. Entonces, si ya de por sí existe ese riesgo inherente de grandes precipicios, la ruta del Cares no tiene barandillas, ¿de acuerdo? Es una ruta ancha, 3-4 metros, túneles, pero si ya en sí la ruta tiene ese riesgo inherente en ella, o sea, intrínseco en ella, de que es una ruta de que pasa por unos precipicios impresionantes, y ahora luego os voy a colocar unas fotos mías personales para que lo veáis, solo falta que aparezcan unos señores o un señor que agarre una piedra de grandes dimensiones y la lance al vacío. Que seguramente pensará que abajo no hay nadie, pero esta persona seguramente no sabrá lo que yo os acabo de contar, de que abajo transcurre
un antiguo sendero, un antiguo paso, que no debería de utilizarse, pero yo muchas veces desde arriba he visto deambular a gente por él, ¿de acuerdo? Pero es que aunque no fuera así, podría haber barranquistas, podría haber montañeros, podría haber pescadores o cualquier persona que le haya dado el punto de decir yo no voy por arriba y voy a ir por abajo, por el río, me ha dado la volada, voy a ir por abajo por el río mientras que pueda transitar, mientras que tenga paso expedito y pueda caminar y pueda andar por el río. Y de repente te cae en la cabeza una piedra tan grande, ¿vale?, como la taza de un váter. Vamos, hombre, es que yo a veces no sé dónde está el sentido común de las personas. Que ya se suele decir que no es el más común de los sentidos. Pero es que la gente, yo creo que no se para y que no reflexiona antes de hacer las cosas. Hace un año o hace 2 años ya fue tristemente conocido otro vídeo de otras personas que deambulaban por la ruta del Cares, que deambulaban por la garganta del Cares y se encontraron en una curva de la ruta un jabalí malherido, un jabalí que el animal, pues yo no me llegué a enterar muy bien si resultado de una batida, si resultado de una enfermedad, un animal que estaba en las últimas. Y estos señores con los palos de montaña, con los bastones de montaña, empezaron a azuzar al jabalí hasta que lo lanzaron al vacío, lo lanzaron al precipicio. Otra situación que dices, bueno, pues escucha, lo mismo que la piedra, ir caminando por debajo y figuraros, puede sonar un poco a risa, ¿no? Pero que vayas caminando un poco por abajo y que te caiga un jabalí de grandes dimensiones encima, hombre, pues puede que el impacto del jabalí sea aún más terrible que el de la piedra. A bien seguro, con la distancia que hay, con la caída que hay, no te salvarías de ninguno de los dos. Entonces, al final me acuerdo de las palabras de ese antiguo montañero amigo mío, de Pérez Abascal, cuando dice que de vez en cuando habría que colocar barreras en el campo John Guarda y que cuando viera venir a la gente rápidamente hiciera un análisis de las personas que le vienen y le dijeran, ¿tú dónde vas? Tú de vuelta a tu casa, ¿no? O como dicen otras personas, que es sacar una federativa para salir al monte, en la cual te tengan que hacer un test psicotécnico, ¿vale? Un test psicológico, un test psicotécnico, para ver si estás capacitado. Hombre, yo sé que lo que estoy diciendo en estos momentos es fruto un poquito del enfado, del calentón y de la indignación. Pero es que ya habéis visto el vídeo. ¿A quién se le ocurre? Mirad, por desgracia, estos accidentes pasan, ¿vale? En Cazorla y Segura hay una ruta muy conocida que es la del río Borosa, que sube hacia las lagunas de Valdazores y Aguas Negras. Pues hace ya muchos años, un grupo que caminaba por ella, de repente se dieron cuenta de que faltaba uno de los individuos del grupo, una de las personas del grupo, se volvieron sobre sus pasos y lo encontraron en el mismo sendero que había muerto accidentalmente por el impacto de una piedra en la cabeza, ¿vale? Probablemente sería una piedra que rodó sola, ¿vale? Que tuvo la fatalidad que de la parte de arriba se soltó la piedra en aquel momento o algún animal la movió, la piedra fue cayendo, fue cogiendo velocidad, cayó y qué justo que como el sendero iba en zigzag en bajada, impactó en aquella pobre persona, ¿vale? Pero son accidentes, fatídicos accidentes, pero esto que estamos viendo en el vídeo no es ningún accidente. Y además la persona se ríe, le ve la gracia, vamos a ver si hacemos un vídeo viral, creo que dice, pues yo sinceramente la gracia no se la veo por ningún lado. Si ya se conocen los datos, si ya se saben los datos, que solo la construcción y mejora de esa ruta costó 13 vidas,
si a todo el mundo se le advierte pues, de que aparque bien los vehículos, porque los animales echan piedras a rodar, si a todo el mundo se le advierte de que bajo ningún concepto circule por el borde del camino, porque bueno, puedes hasta pisarte el cordón de un zapato, ¿no? Simplemente que camines por la ruta, por mitad de la pista, porque casi es una pista, con normalidad, ¿no? Y que no vayas haciendo el ganso. Pues solo falta gente despeñando jabalíes y despeñando piedras. A los del jabalí aquel día se la jugaron, porque yo recuerdo el vídeo, yo no sé si muchos lo visteis, se convirtió en viral, por desgracia. Los jabalíes pegan serios sustos, ¿eh? Hay veces que la gente se cree que el jabalí estaba en las últimas y es como la letra de la canción, no estaba muerto que estaba de jarana. El jabalí cuando se ve precisado saca fuerzas de flaqueza y pega cuatro arremetidas, y aquel día que ellos se jugaron de que aparte del jabalí, de despeñarse el jabalí los despeñara a ellos también, ¿no? Cosa que no deseo bajo ningún concepto, ¿vale? Pero que estoy explicando la situación de que yo no sé hasta qué punto esa gente no sabía cómo y de qué manera se la estaban jugando. Y este último señor que ha aparecido, y lo llamo señor respetuosamente, porque tengo hacia él una actitud de respeto que él, por lo que veo en el vídeo, no la tiene hacia los demás, pues aparece agarrando una piedra de grandes dimensiones, vamos a hacer un vídeo viral y ahí va la piedra, ¿no? En fin, tristes noticias hubieron también hace unos años de unos acantilados del norte de España al mar, creo que eran del norte de España, que también unas personas se dedicaron a tirar piedras por el acantilado al mar y dio la fatídica casualidad de que por abajo pasaban unos piragüistas y una de las piedras impactó en aquellos piragüistas también con un fin desastroso, ¿no? Pero es que, hombre, pero es que, por el amor de Dios, vamos a ver, ¿eh? La gente, yo entiendo que la gente que habitualmente practicamos este tipo de deportes, el deporte que practicamos la gente que nos gusta la naturaleza, la montaña, el bushcraft, la supervivencia, el senderismo, la acampada, sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo no entiendo, a lo mejor es que estas personas que han grabado este vídeo no estaban en el lugar, ni eran las personas adecuadas para estar en el lugar, ni estaban en el lugar adecuado. O sea, no tienen claro dónde están. Porque si tuvieran claro dónde están y lo que están haciendo y lo reflexionaran un poco, no llegarían a hacer semejante salvajada. Yo sé que es cuestión de tiempo de que al final la Guardia Civil los localice o que a ellos, cuando se den cuenta de la situación real, pues se arrepientan y sean ellos los que por motus propio, o él, el que por motus propio se acerque a hablar con la Guardia Civil, que por otro lado es lo mejor que podría hacer para solucionar esta situación, ¿vale? Tan lamentable que por suerte, esta vez, no ha acabado en tragedia. En fin, la ruta del Cares, la garganta del Cares, os animo a hacerla, es preciosa. Va desde donde empieza el funicular que sube a Bulnes, desde Puente Poncebos, hasta Caín. Son unos 12-13 kilómetros. Si se hace ida y vuelta, como lo hacemos la mayoría de la gente, se te ponen unos 25 kilómetros más o menos. Es una rutita que está bien para un día, está fuertecita para un día. Y al que no le apetece hacerla entera, hay unas empresas de 4x4 que cuando llegas a Caín, lo normal es contratarlo con anterioridad para asegurártelo. Por pistas de montaña te dan una vuelta por Picos de Europa, porque hay que dar una vuelta grande para hacer el recorrido en vehículo, el recorrido que a pie se hace simplemente con 12 o 13 kilómetros, te enseñan zonas de Picos de Europa muy bonitas y te devuelven a donde tienes el vehículo aparcado en Puente Poncebos. Hay las dos posibilidades. Acordaros que se le llama la Divina, a la garganta del Cares se le llama la ruta del Cares, se le llama también la Divina por lo bonita, por lo preciosa que es. Es una ruta cuidada, la suele caminar un señor, una persona
creo que es empleado de medio ambiente, que va con una mochila, con una saca detrás, con un pincho y va recogiendo la basura que las personas incívicas se dejan por la ruta o a lo largo de la ruta, ¿no? Os cuento este detalle queriéndoos decir que es una ruta mimada, es una ruta cuidada, es una ruta muy bonita, es una ruta que te lleva pues a hacer deporte en naturaleza y a visitar unos parajes impresionantes. Pero no, por favor, hacer este tipo de cosas que hemos visto en este vídeo. Yo sé que muchos de los que me estáis oyendo diráis, José Luis, pero es que nos lo dices a nosotros que precisamente tus parroquianos, por el tipo de actividades que nos gusta, por el tipo de actividades que hacemos, estas historias no se nos ocurren. Ni tiramos piedras, ni despeñamos gorrinos jabalís por un precipicio, ¿no? Pero bueno, no quería dejar pasar la noticia. Puede que a lo mejor a partir de ahora, ayer lo hice con lo de las chinches, hoy lo he hecho con esta noticia, puede que a lo mejor a partir de ahora, cuando salgan noticias de este tipo que directamente afecten o que se realicen o se produzcan en el ámbito, en el ambiente de las actividades que nosotros practicamos, puede que haga algún otro vídeo de este tipo, que son vídeos improvisados, nada preparados y que simplemente pretendo hacer una reflexión en voz alta y pedirle a la gente, en este caso, en el de hoy, un poco de sentido común, aunque no sea el más común de los sentidos, como vemos. Nada, está en manos de la Guardia Civil, o sea que yo, sinceramente, creo que es cuestión de tiempo. A continuación os voy a poner unas fotos mías, personales, de la ruta del Cares, de la garganta del Cares, para que los que no la conozcáis os hagáis un poquito a la idea, y os pido de antemano os pido perdón de antemano porque la calidad no va a ser muy buena. No va a ser muy buena porque son fotos sacadas de diapositivas. Yo tuve una época que me dio mucho por hacer fotografía en diapositiva, ¿vale? Y luego a los años, pues esas diapositivas las escaneé y las pasé a JPG, ¿de acuerdo? Pero pierden un poquito la calidad de la foto, pero para lo que sirven, para que veáis lo espectacular de la garganta del Cares, sobra. Bueno, buenas tardes, y a quien no sea de este ámbito, a quien no sea de este deporte, a quien no le guste el mundo rural y por casualidad haya visto este vídeo, pues un poquito que sirva un poco de una forma didáctica y de reflexión. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como un lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer, me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve, hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces
tienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy.